Ok, muchachos, como les comenté, estoy haciendo esta grabación porque por alguna razón no se concretó la grabación de la clase. Sin embargo, aunque ya la tuvimos, ya sabemos el contenido, yo lo que voy a explicar nuevamente de qué se trata el tema. Entonces tenemos que hoy trabajamos lo que es la voz activa y la voz pasiva. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que hay que recordar a modo de inicio es que cuando se habla de voz, a lo que esto realmente se refiere es al manejo de la información que aporta el verbo, es decir, ¿qué es lo que yo quiero destacar? ¿Quiero resaltar a la persona que ejecuta la acción o quiero destacar a la acción propiamente dicha? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a decir entonces que tengo una voz para precisamente expresar una acción. Puede ser una voz activa o puede ser una voz pasiva. ¿Cuál es la voz activa? Aquella donde se enfatiza a la gente que ejecuta una acción. Tenemos el siguiente ejemplo. A group of vets saved a lion of an unknown disease. Un grupo de veterinarios salvó a un león de una enfermedad desconocida. ¿Por qué es voz activa? Porque aquí lo que estamos destacando es quiénes son los responsables. En este caso, a group of vets, un grupo de veterinarios. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo utilizamos o cuándo se maneja esto de voz pasiva? Cuando lo que enfatizamos es al objeto que recibe la acción o el hecho como tal. En este caso, la oración anterior en voz pasiva luciría más o menos así. A lion was saved from an unknown disease. Un león fue salvado de una enfermedad desconocida. En este caso, no se está indicando quiénes son los responsables porque una de las cosas que tiene la voz pasiva es precisamente que puede o no indicarse quién es el sujeto de la acción. ¿Ok? Yo puedo reservarme el derecho a decir quién hizo qué. ¿Ok? Porque aquí lo que interesa destacar es la acción como tal y obviamente quién la recibe. En este caso, lo que interesa es a lion was saved from an unknown disease, que un león fue salvado de una enfermedad desconocida. ¿Ok? Por lo tanto, la diferencia entonces entre voz activa y voz pasiva es la información que se quiere destacar entre un sujeto activo que realiza la acción y un sujeto pasivo que es quien la recibe. ¿Ok? Tenemos entonces dos oraciones para ilustrar esto mejor. Con un sujeto activo o voz activa tenemos The fire destroyed the house. El fuego destruyó la casa. Sujeto pasivo o voz pasiva. Esta misma oración, pero dicho de otra manera distinta, pues. The house was destroyed by fire. La casa fue destruida por el fuego. ¿Ok? Ya tenemos entonces una mejor comprensión o una mejor visión de lo que es la voz activa y la voz pasiva. Pero vamos a ver ahora los detalles de cada una, empezando por la voz activa. ¿Cuál es la estructura de esa voz activa? La siguiente: sujeto, verbo transitivo y un objeto directo. Para recordar qué es un verbo transitivo y obviamente el objeto directo, tenemos lo siguiente. ¿Qué es un verbo transitivo? Es aquel tipo de verbo que tiene un objeto directo como recipiente de la acción expresada por el verbo. Tenemos, por ejemplo, watch, eat, cook, listen to, write, etc. Observar o mirar, comer, cocinar, escuchar, escribir, etc. O sea, acabo de traducir esos verbos que están en azul. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se les llama transitivos? Porque precisamente hace falta como un poquito más de detalle. Y ese detalle lo aporta el objeto directo, que es esa estructura que precisamente te aporta esa información adicional. En este caso, si el verbo es watch, que es mirar, ¿qué mira? Eso es lo que te dice el objeto directo. Si el verbo es eat, comer, el objeto directo te dice qué es lo que come. Si es cook, cocinar, el objeto directo te dice qué cocina. Y así sucesivamente.
¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo para representarlo mejor. Eduardo eats apples every day. Eduardo come manzanas todos los días. ¿Qué es lo que hace Eduardo? Comer. ¿Y qué es lo que come? Manzanas. Entonces, como aquí estoy indicando que es lo que hace Eduardo y doy detalles que come y de paso indico qué es lo que come, aquí puedo decir entonces que eat, que significa comer, es un verbo transitivo porque tengo esa estructura allí completa. Entonces, esta es ya, en modo general, pues, la estructura de la voz activa, the active voice, sujeto, verbo transitivo y un objeto directo, porque aquí lo que estamos destacando es más que todo quién hizo esto, ¿ok? Ahora, unos ejemplos de voz activa tenemos los siguientes. José Guadalupe Posada created La Catrina in 1910. Ahí tenemos la traducción. The band will release their next album this afternoon. My mom cooks chilaquiles every Friday. ¿Ok? Ya tenemos entonces unos ejemplos de voz activa. ¿Y cuándo se utiliza entonces? Bueno, primero recordemos que todo tipo de idea puede ser expresada en cualquier tipo de voz. La diferencia principal radica, como se acaba de ver, en qué información se quiere destacar. De acuerdo a esto, el uso de la voz activa puede quedar así. Primero, para dejar en claro quién es el sujeto que ejecuta una acción. Aquí tenemos, you lied to me. Tú me mentiste. Aquí yo estoy destacando que no fue cualquier persona, fuiste tú quien hizo esta acción. Y esta acción fue la de mentir. Tú me mentiste. You lied to me. Para darle agilidad o fuerza a una idea. I threw the rock. Yo tiré la piedra. ¿Ok? Y para ahorrar palabras o como quien dice, ir directo al grano. The Congress accepted the proposal. El Congreso aceptó la propuesta. ¿Ok? Ya entonces tenemos cuándo usar la voz activa. Vamos ahora con la pasiva, pues, la voz pasiva. ¿Cuál es la estructura de la voz pasiva? Primero se menciona al objeto directo. Seguidamente, el verbo to be, que ya sabemos es el verbo ser o estar. El verbo principal en su participio, la preposición by, que significa por, y por último el sujeto agente de la acción, pues. ¿Ok? Tenemos entonces los siguientes ejemplos de voz pasiva, que son las mismas oraciones anteriores, pero en este nuevo formato. Tenemos, La Catrina was created by José Guadalupe Posada in 1910. The new album will be released by the band this afternoon. The car is washed by my dad every Friday. ¿Ok? Ya vimos entonces algunos ejemplos. Veamos ahora cuándo se utiliza la voz pasiva. Para enfatizar la acción, no el sujeto. The proposal was accepted by the Congress. La propuesta fue aceptada por el Congreso. Para enfatizar el objeto, no el sujeto. The cake was made by my mother. El pastel fue hecho por mi mamá. Para mantener el sujeto anónimo, aunque se conozca. Acuérdense que con la voz pasiva yo puedo o no decir quién fue el responsable de la acción. Tenemos entonces, the wall was vandalized. La pared fue vandalizada. Ya se sabe quién fue, o sea, no con nombre y apellido, pero se sabe por lo menos el tipo de persona que lo hizo. ¿Hace falta mencionarlo? No me parece, pero bueno. Seguimos. Para describir una acción cuyo sujeto se desconoce o es irrelevante. Ok, ya aquí se trata de no decir quién fue, pero no tanto por gusto propio, es que no se sabe quién fue. O realmente no interesa que se diga quién fue. Tenemos, every year, millions of people in Mexico are diagnosed with diabetes.
y para crear un tono de mando. ¿Ok? No necesariamente para indicar a juro y porque sí que es una orden, sino para indicar que hay un tono de mando, hay un comando que se debe obedecer. Dogs are not allowed in this park. Los perros no son recibidos en este parque. Aquí el tono de mando está indicando una prohibición. No se permiten perros en este parque. Claro, dicho de otra manera. ¿Ok? Ya hemos visto entonces cuándo se usa la voz pasiva. Ahora, ¿cómo transformo yo una voz a otra? Es decir, ¿cómo hago yo para pasar una oración que está en voz activa a voz pasiva y viceversa? Esto no tiene nada de complicado. Realmente se hacen 6 pasos muy sencillos. Bueno, por lo menos cuando se pasa de voz activa a pasiva. Ya ustedes los van a ver. Tenemos entonces los siguientes. Vamos a ver el primer caso que es de voz activa a voz pasiva. Ubicamos primeramente una oración, cualquiera. My grandfather planted these trees. Ahí tenemos la traducción. El primer paso es identificar los tres, en este caso 3, elementos de la oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el objeto? El sujeto o agente de la acción aquí es my grandfather. El verbo o la acción como tal, planted. Y el objeto de la acción o objeto directo, these trees. Entonces ya identificamos los 3 elementos. ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, ahora vamos a transformar la oración. Entonces tenemos que empezar a escribir la nueva oración. Entonces colocamos el objeto directo en posición de sujeto de la oración, como si lo fuera. Entonces viene quedando algo así como these trees. ¿Ok? Después de esto, el tercer paso sería incluir el verbo to be en el mismo tiempo verbal en el que está conjugada la oración original, es decir, en este caso, pasado simple. ¿Ok? Y este verbo to be debe coincidir es con el complemento o el objeto, pues, no con el sujeto que realiza la acción. Entonces, lo primero que hay que recordar, ok, verbo to be, pasado simple. Eso es was o were. Entonces, como estamos trabajando con el objeto, que en este caso está en tercera persona de plural, entonces ahí lo que corresponde es were, no was. Entonces, eso hace que la oración vaya quedando así. These trees were. ¿Ok? Viene un cuarto paso que es cuando agrego el verbo de la oración original, tal como aparece. Va quedando entonces la oración, these trees were planted. Un quinto paso, agrego la preposición by que significa por. Entonces, vamos a introducir con ese by quién fue que realizó la acción. Entonces va quedando, these trees were planted by. Y por último, vamos a agregar el agente de la acción o el sujeto, pues. Y viene quedando finalmente, these trees were planted by my grandfather. Ya con esto tenemos entonces cómo pasar de voz activa a voz pasiva. Ahora veamos el proceso inverso. Cuando tenemos una oración como esta en voz pasiva y lo vamos a llevar a voz activa. Viene quedando así. Por ejemplo, my house was decorated by my sister. Mi casa fue decorada por mi hermana. ¿Ok? Paso número 1. Vamos a identificar los elementos de esa oración así como está. Tenemos el objeto directo, que es el que aparece de primero como si fuera el sujeto de la oración, my house. Seguidamente el verbo to be, ya lo vimos, está en pasado, was, identificado pues. El verbo principal en pasado simple, decorated, listo. Está la preposición, que en este caso es by. Y luego va el agente de la acción, que es my sister. Entonces
ya identifiqué a los elementos de la oración. Tal cual. Siguiente paso. Vamos a eliminar el verbo to be y la preposición. Vamos a eliminarlos. Va a quedar entonces esa oración anterior sin el was y sin el by de esta manera. My house, decorated, my sister. Estos son los elementos que quedan. ¿Ok? Voy a colocar en el tercer paso al agente o sujeto en la posición que le corresponde al inicio de la oración. ¿Cuál es este? My sister. Entonces va empezando la oración. My sister. Siguiente paso. Voy a incluir ahora el verbo tal como está. En este caso sería decorated y la oración me va quedando entonces my sister decorated. Y por último finalizo con el objeto de la acción, que en este caso es el que estaba al inicio como objeto, ¿ok? Que en este caso sería my house. Entonces, ¿cómo queda la oración al final? My sister decorated my house. Y ya con eso pasamos una oración que estaba en voz pasiva, la pasamos a voz activa. Y ya entonces tenemos cómo hacer este proceso. En la clase logramos identificar precisamente cuáles de estas oraciones están en voz activa y cuáles en voz pasiva. Yo, sin embargo, se los voy a recordar rapidito. Tenemos la primera, my grandparents bought this house. Mis abuelos compraron esta casa. Aquí se está destacando al sujeto o agente de la acción, por lo tanto, esta está en voz activa. Segunda oración. People speak Spanish in Venezuela. La gente habla español en Venezuela. Aquí se está destacando igualmente al sujeto de la acción, por ende, esa oración está en voz activa. Tercera oración. Mr. Rogers is loved by everybody. Como les comenté, Mr. Rogers es el personaje principal de una serie infantil que estaba de moda en Estados Unidos, ¿ok? Que era más que todo con fines educativos, pues. Mr. Rogers is loved by everybody. Entonces, el objeto de la acción, Mr. Rogers is loved, es amado by everybody, por todo el mundo. O sea, aquí estamos destacando la acción o al sujeto que recibe la acción. Por ende, estamos en voz pasiva en la tercera oración. Viene la cuarta. A new tramway is being built by them. Una nueva vía de rieles o ferrocarriles, pues, está siendo construida por ellos. Aquí entonces estamos destacando al objeto que recibe la acción o al hecho como tal, y entonces decimos que esta oración está en voz pasiva. Quinta oración. Someone has eaten all the cake. Alguien se ha comido toda la torta. Aquí lo que se está enfatizando es al sujeto de la acción, porque lo que estamos diciendo y a modo de protesta es que alguien se comió o se ha comido toda la torta. ¿Ok? Y por último tenemos a cake was being made by me. Una torta estaba siendo preparada por mí. En esta se está destacando al objeto que recibe la acción o al hecho como tal, por ende esa última oración está en voz pasiva. ¿Ok? Entonces ya hemos visto el tema, ya vimos qué es voz activa, qué es voz pasiva, cuál es la estructura de cada una de estas voces, cómo se hace para pasar una oración de una voz a la otra y viceversa. Por ende, se habrán dado cuenta que el tema no es nada complicado. De allí que, ante cualquier duda, muchachos, por favor no duden en consultarme vía el aula virtual o a través del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces. Saludos. ¿Ok? Buenas noches.